fue una decisión meditada y fue una decisión que fue consecuencia del diálogo y de sacar unas partidas para temas sociales que creo que son importantes. Así justificaba esta mañá o portavoz de Cidadáns en Pontevedra a súa decisión de apoiar os presupostos do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, unha decisión que derivou nunha apertura de expediente disciplinario contra el. A pesares disto, Goyo Revenga segue defendendo a súa posición e asegura que fixo o correcto polos veciños da Boa Vila. Tengo que deberme a mi ciudad, a mis votantes e incluso a los que no son mis votantes, porque yo desde mi pequeño parcela de concejal, que soy yo solo y es un presupuesto que además tengo que aclarar que no dependía de mi voto. Eso es importante valorarlo, ¿no? Entonces, desde esta pequeña parcela lo que quiero es mejorar la vida de toda la ciudadanía de Pontevedra. No me importa el color. O sea, yo estoy aquí para tratar de resolver problemas y no para crearlos. Desde ese punto de vista he tomado la decisión. Goyo Revenga refírmase na súa decisión e recorda que grazas ao acordo co bipartito conseguironse aprobar 4 emendas valoradas en €500.000. Nos hemos afiliado a Ciudadanos, que es un partido para las personas, lo que tanto criticábamos de los otros, que no éramos un partido que veníamos a regenerar, pues vamos a regenerar. Y una de las cosas es el diálogo. Y aquí no estábamos hablando de cuestiones ideológicas ni planteamientos maximalistas, sino del funcionamiento de una ciudad. Y desde ese punto de vista tomé mi decisión. Tras a decisión de Cidadáns, Revenga conta agora con 10 días para presentar as alegacións. Se abre un plazo de 10 días para presentar las alegaciones y todas las explicaciones que tengo que dar a mi partido de por qué valoré que lo que quería era hacer una política para las personas y no una política de sofás, ni de sillones, ni de despachos, y ese fue el tema porque apoyé estos presupuestos. Voy a hacer ese planteamiento al partido y me parece que el partido ha tomado una decisión que en lo que es la vida del partido es normal, de todos los partidos es normal. Esto tiene un proceso, ahora tenemos 10 días para presentar las alegaciones y después el partido decidirá. Unha vez presentadas as alegacións, a agrupación Aransa terá 6 meses para resolver o caso. E aínda que Goyo Revenga asegura que non quere pensar no futuro, o certo é que caben 3 posibilidades: continuar como portavoz de Cidadáns en Pontevedra, abandonar a corporación pero seguir como concelleiro non adscrito, ou ben dimitir e deixar a súa acta a un novo voceiro municipal.